Yo tengo muchos años de leer a Anabel Hernández, de seguir sus columnas, he leído algunos de sus libros y la verdad es que yo no encuentro que ella haya cambiado absolutamente nada. Yo la recuerdo señalando de la misma forma y yo creo que hasta más directamente al enano genocida, la recuerdo señalando directamente al anélido de Peña Nieto, el delincuente Peña Nieto. Yo no sé ahora por qué le sorprende que ella señale de la forma en que lo hace al más infame de todos los merolicos que hay en el mundo. Ella no cambió, los que cambiaron fueron ustedes, y hay que notarlo. Escribió para este medio alemán donde trabaja Deutsche Welle una columna sobre la reciente mofa que hizo el infame merolico. ¿De qué se ríe el presidente de México? Vamos a ver si tiene razón para estarse riendo el tipejo este. Dice Anabel Hernández: desde que López, el más infame de todos los merolicos, ella le dice a Andrés Manuel López Obrador, yo le digo López el infame merolico, asumió la presidencia de México en diciembre de 2018, hace ya casi 5 larguísimos años, se ha hecho el sordo y el ciego ante la expansión del cáncer de violencia, criminalidad e impunidad que heredó. Constantemente el mandatario minimiza el grado superlativo a donde ha llegado la brutalidad de los cárteles de la droga y otras tipologías de criminalidad. Hace caso omiso de la ingobernabilidad en distintas zonas de México, donde la ausencia de gobierno permite que el crimen imponga su ley y menosprecia además a las víctimas. Pero ahora, en la recta final de su mandato, hasta sonríe y bromea con sorna pese a la tragedia que viven los ciudadanos que gobierna. Esto obliga a preguntar en tono enérgico: ¿de qué se ríe, señor presidente? Cuando el cáncer no se topa con resistencia alguna, cuando no hay un diagnóstico realista y no es confrontado por un tratamiento eficaz, enérgico e inteligente, y en lugar de eso encuentra complacencia o indiferencia, la enfermedad se expande en cada rincón del cuerpo. México es el huésped de este mal y ahora hace metástasis intensamente extendiéndose en Centro y Sudamérica. Sin antídotos, el cáncer consume la vida hasta su extinción. Con sus acciones y omisiones, López, el infame merolico, ella le puso aquí AMLO, ha florecido, con sus acciones y omisiones, AMLO ha florecido directa e indirectamente el cáncer, el sistema criminal. La enfermedad ya estaba cuando llegó. Los mandatarios que lo precedieron le permitieron crearse y crecer. Pero cuando López llegó al poder, en vez de llegar a combatirlo, se ha mimetizado con él hasta el punto de una inexplicable ignominia y crueldad. Es de notar que en el aumento del caos y la fuerza de la criminalidad, el partido oficial, la secta, ella le pone ahí Movimiento de Degeneración Nacional, de regeneración, ha encontrado la tierra fértil para que en tiempo récord se haya hecho hegemónico, ampliando de ese modo el poder de López y la influencia de la corriente política que encabeza. Un tema que debe ser analizado meticulosamente en próximas colaboraciones, mucho más ante la elección presidencial de 2024. Varios gobiernos emanados de Morena, y en esta columna lo abordo varias veces con ejemplos concretos e información específica, han copiado el modelo AMLO ante el crimen, asumiendo la misma actitud cómplice con la criminalidad, no fortuitamente, no por inconsciencia o ignorancia, sino a cambio de apoyos económicos a sus campañas políticas. En un sistema político presidencial como el mexicano, en donde recae la principal dirección del país en un solo hombre, el presidente tiene una influencia mayúscula, más cuando el Congreso es dominado por el partido del mandatario, cuando la Fiscalía General de la República está encabezada por un fiscal que comete pruebas de acciones ilegales y de abuso de poder, y cuando existe un poder judicial endeble que, cuando tiene algunos despuntes de autonomía, como en la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, es atacado por el jefe del Ejecutivo. Cada vez que López dice que la realidad no es realidad hasta que él lo diga, cada vez que no reconoce el crecimiento de la violencia, la criminalidad y las desapariciones,
da patente de corso y motiva a que los criminales sigan con su infame festín, matando, desapareciendo, vejando, extorsionando, empobreciendo, explotando, esclavizando a cientos de miles de víctimas. La infame indiferencia y sorna del presidente de México ante la desgracia de los 5 jóvenes desaparecidos el 11 de agosto, torturados y videograbados de rodillas en Jalisco, o los cuerpos de personas asesinadas y embaladas como reses encontrados en congeladores en Veracruz, es solo un botón de muestra. El sistema criminal no está hecho solo de mercenarios, de asesinos, de torturadores, de traficantes de droga, tratantes de personas, etc. Ellos son solo un factor que, aislado, sin ningún otro apoyo, no podría llegar a tener el poder e influencia que tiene en México. Para haber alcanzado esa hegemonía, mantenerla e incrementarla, ha necesitado de otros factores fundamentales. Uno de ellos es la complicidad del llamado mundo legal. El primer eslabón reparte una tajada de su botín a un segundo eslabón, conformado por empresarios establecidos legalmente que les ayudan a mover sus mercancías ilegales, comprar propiedades y lavar dinero. Recurren a instituciones bancarias, compran armas a vendedores de armamento, muchas veces legales, ubicados en Estados Unidos. Corrompen a notarios, abogados, profesionistas y personas de todas las clases sociales que desde su pie en la legalidad les ayudan a cometer ilegalidades. El tercer factor imprescindible es la complicidad de miembros de la clase política y gobernantes. Se les compra a través del patrocinio de sus campañas políticas, pago de millonarios sobornos o directamente se crean lazos familiares o de amistad. A cambio, realice diversas acciones, permita la movilidad y acciones de los criminales, la movilidad, y acciones de los criminales. Se permite que integrantes de las fuerzas del orden operen directamente para los grupos criminales. Su información oculta a la sociedad, se minimizan las acciones, está mal redactado, la información se oculta a la sociedad, debe decir, se minimizan las acciones criminales y su gravedad para así justificar por qué los perpetradores no son perseguidos. Si los delitos no existen, no hay nadie a quien se deba perseguir. Si la violencia es mínima o incluso disminuye, hay que festejar en vez de combatir con toda la fuerza del Estado y la legalidad al crimen. Si el problema no es problema, entonces se justifica la inacción. De acuerdo a las leyes mexicanas, los funcionarios públicos son copartícipes de los delitos por acción u omisión. AMLO incurre en ambas tipologías. El rol de López es fundamental para el fortalecimiento del sistema criminal. La omisión y chiste narrado por él en la conferencia de prensa del 16 de agosto en Palacio Nacional es una acción patética que muestra tal cual es su papel en el sistema criminal actual. De acuerdo a la versión estenográfica realizada por la presidencia de la conferencia de prensa del 16 de agosto, ante la tragedia de los muchachos desaparecidos y los cuerpos congelados en Veracruz, la conferencia de prensa matutina transcurrió entre preguntas, la mayoría inocuas, ataques a las noticias críticas publicadas por medios de comunicación y conversaciones sobre el cantante popular Chicoche y la cantante Eugenia León. Aburrido, como harto, como si no hubiera ya nada más que decir o preguntar, el presidente con voz aguardientosa dijo a los periodistas: «Vámonos a desayunar, ya», y soltó su risa. Ni una palabra sobre el caso Jalisco ni sobre el caso Veracruz. Cuando de lejos una voz le preguntó sobre el caso de los jóvenes desaparecidos, AMLO dijo un chiste. «Ayer me decía un amigo, me decía que le decía a su esposa que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo, por acá, por el otro». Continuó su monólogo haciendo un bufón mímica de que no escuchaba con un oído y continuó: «Que me des 500 pesos para ir al mercado, mejor los 200. Bueno, adiós». Se despidió el presidente comediante ante la tragedia, dejando claro que solo escuchará lo que le convenga escuchar. Esa misma actitud ha tomado sobre los nexos de gobernantes electos de su partido con cárteles de la droga.
calla ante las reuniones de miembros de Morena con grupos criminales, como la infame alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Utilia Hernández, reunida con un líder del grupo criminal Los Ardillos. Contemporáneamente, López protege al cártel de Sinaloa, particularmente a los Chapitos. Cada que dice que en México no se produce el fentanilo, aunque hay cientos de pruebas de la existencia de los laboratorios clandestinos, permite con sus omisiones las extorsiones, la imposición de precios en productos de consumo básico por parte de estas organizaciones criminales. Mientras defiende los negocios de los Chapitos, ataca a las víctimas, como organizaciones de madres buscadoras de hijos e hijas desaparecidos en México, muchos de ellos en su gobierno. Él tiene tiempo de detener una gira, bajarse del auto para saludar y legitimar a Consuelo Loera, la madre del Chapo, abuela de los Chapitos, en aquel saludo de 2020, pero se niega a reunirse con las madres de los desaparecidos. Pero la mamá del Chapo, respeto y deferencia. A las madres de las víctimas las acusa de que hay ese propósito manipulador y calificó sus reclamos como politiquerías. En el caso de Cecilia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, cuyos 3 hijos fueron desaparecidos, uno en 2015 y 2 en 2019, sus esfuerzos y el de las otras madres que la acompañan han logrado encontrar al menos 1,500 personas en fosas clandestinas. López, como jefe del Ejecutivo, intenta minimizar el caos cuando quiere que todos volteen hacia otra parte, cuando ignora a las víctimas y defiende a los victimarios, cuando ataca a los defensores de los derechos humanos y periodistas que cuestionan las políticas públicas, cuando ríe pese a la desgracia de la población y se convierte en un elemento fundamental, indispensable para la permanencia y multiplicación del sistema criminal que impera en México. Reflexionar sobre esto, preguntar a los 4 vientos de qué se ríe, señor presidente, contribuye a que prevalezca en la memoria la imagen y voz de las víctimas y sus deudos. Un día después del chascarrillo, y pese a que está videograbado y transcrito, López dice que eso no ocurrió. En un país donde López se hace ciego y el sordo, menos mal que millones que aún estamos despiertos, vemos y oímos. Solo así, tarde o temprano, la historia le pasará factura a AMLO y a sus cómplices. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Y esperemos que de verdad le pase factura. Algún día tiene que pagar este pinche viejo todo lo que está haciendo. Algún día. A lo mejor no lo vemos en la cárcel, pero estoy seguro que no se va a morir de manera tranquila en su cama. No, esta gente se empieza pudriendo por dentro. Y así le va a pasar a él. Van a ver. Saludos, compas.